Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Tenemos nuestro cuadernito de escuela sabática que lleva por título Todas las cosas nuevas. Y tenemos en esta mañana una hermosa lección, es la lección número 3. Si tiene su cuaderno, lo invito a que lo abra a la lección número 3. Tenemos nuestro texto base que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 6. Le invito a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 6. Y recuerde que el día de hoy tenemos la lección que se llama El matrimonio, donde vamos a estar hablando la maravilla que nuestro Dios quiere de los matrimonios hoy en día y cómo desde el principio de la creación nuestro Dios creó el matrimonio y cómo ha ocurrido a través de los tiempos el divorcio y cómo el ministerio de la reconciliación está ayudando a los matrimonios que están batallando y cómo nuestro Señor Jesucristo por medio del ministerio de la reconciliación nuevamente une a tanto al hombre a la mujer para que estén en paz ante la presencia de nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo, hablando de aquel matrimonio, de aquella Eva, de aquel Adán, donde nuestro Dios hizo a la primera pareja para que vivieran en tranquilidad y vivieran en armonía. Ahora tenemos tres conceptos muy hermosos en los que vamos a estar hablando en esta rica mañana. El primero es de qué manera Jesús defiende el matrimonio y aborda los abusos que conducen al divorcio. Así que vamos a estar hablando de la manera que nuestro Señor Jesucristo defiende al matrimonio y todo aquello que rodea para que el hombre crea que tiene una escapatoria hacia el divorcio, qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros, de qué manera aborda Él el matrimonio para con cada uno de nosotros. También la pregunta número 2 dice, ¿qué es lo que Pablo dice que define el matrimonio cristiano? Así que vamos a estar viendo el concepto de Pablo, cómo él nos ayuda también a que cada uno de nosotros como pareja, como matrimonio, tengamos una relación pura ante la presencia de nuestro Dios. También va a mencionar de qué manera hay cosas que están dañando a la mente del hombre y cada uno de ellos gana en direcciones opuestas. Así que hablaremos también del concepto que nos trae Pablo. También vamos a estar hablando del tercer concepto muy personal para cada uno de nosotros. ¿Está usted usando las herramientas de la relación que llamamos nosotros la reconciliación para con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo estas herramientas de la reconciliación pueden sanar y fortalecer nuestros matrimonios hoy en nuestros tiempos? Así que vamos a estar hablando de estas herramientas que las vamos a mencionar en unos minutos. Primeramente, todas las cosas nuevas comienzan con la reconciliación de la relación vertical personal entre Dios y el hombre. Así que la semana pasada estuvimos hablando del yo personal, donde muchas de las veces llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestro yo realmente se convierte en una persona egoísta cuando tenemos una relación vertical con nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y el hombre. Quiero que sepan que nuestro Dios hace de cada uno de nosotros una nueva creación del momento que ahora nuestra vida ya no vivimos nosotros, más el que vive dentro de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con este concepto, yo creo que cada uno de nosotros pensamos que ahora ya no vivimos nosotros, sino el que vive dentro de nosotros es nuestro Padre Celestial. Con esto en mente, la primera relación que tuvimos fue una relación vertical. Ahora vamos a tener una relación horizontal, donde ahora está nuestra pareja, donde está su esposo, donde está su esposa, donde tenemos que caminar ante la presencia de nuestro Dios en armonía, en tranquilidad, y de la misma manera que Dios ha hecho de nosotros una nueva creación, una nueva identidad, ahora desea que el matrimonio, a lo mejor cuando usted vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo, vino en un matrimonio, una relación a punto del divorcio, pero ahora nuestro Señor Jesucristo, por medio del ministerio de la reconciliación, quiere tanto que el hombre como la mujer vivan en armonía y caminen bien ante la presencia de nuestro Dios. Así que Él ha hecho todas las cosas nuevas. Su matrimonio
no tiene que ser el mismo antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser un matrimonio ahora ejemplar ante la presencia de nuestro Dios. También recordemos que como pareja, como matrimonio que somos, ahora somos la luz del mundo, donde la gente, nuestros vecinos, nuestros familiares nos observan y a consecuencia de nuestra conducta, ellos vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada uno de nosotros estamos en paz con nuestro Dios, con nosotros mismos, a consecuencia de la relación que hemos tenido verticalmente entre nosotros y nuestro Dios, donde ahora nuestro Señor Jesucristo vive dentro de cada uno de nosotros. Así que tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y ahora vamos a experimentar en esta rica mañana no únicamente la relación vertical de Dios, Cristo y nosotros. Ahora estamos hablando de una relación horizontal donde estamos hablando de nuestra pareja y donde más adelante vamos a estar hablando también sobre los hijos, sobre nuestro trabajo, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en nuestro matrimonio. Y una vez más yo quiero que vea su matrimonio, cómo usted puede vivir un matrimonio feliz, alegre, contento, que reflejen que nuestro Dios está viviendo dentro de nosotros. De la misma manera que la semana pasada mencionábamos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora debemos de tener este concepto que Jesucristo vive en nuestro matrimonio y que ya no vivimos el uno con el otro separados, sino que ahora nuestro matrimonio vive conforme a las reglas de nuestro Dios. Eso es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros en esta rica mañana. Vayamos al principio. Dice el libro de Génesis capítulo 1. Y vayamos desde el principio de la creación, lo que nuestro Dios hizo y lo que nuestro Dios ha querido a través de los tiempos, de las familias, del pueblo de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en Génesis 1:26. Le espero para que lo tenga. Dice el versículo 26. Primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 26. Dice, y dijo Dios. Fíjense bien lo que nuestro Dios le dice ahora al hombre, a la humanidad, a cada uno de nosotros. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fíjense lo que está pasando aquí con la primera pareja, con aquel primer matrimonio, con aquel Adán, con aquella Eva. Y ahora dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El momento que nuestro Dios hace aquel matrimonio, hace aquella pareja, quiero que sepan que los hace a imagen de nuestro Dios. Algo bonito, algo maravilloso. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que se enseñoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, dice, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. No únicamente lo hace a su imagen, sino también le da el poder, le da el señorío de que tenga el control sobre los peces de la mar, las aves de los cielos, las bestias, todo lo que hay en la tierra. Nuestro Dios se lo hizo exclusivamente para aquel hombre. Y gloria sea nuestro Dios, que nuestro Dios deposita en él esa imagen. Dice el 27. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Aquella primera pareja recibe la primera bendición de parte de nuestro Dios, después de que nuestro Dios los forma, de que saca aquella mujer de la costilla de Adán, y ahora les da el privilegio de que tengan la imagen de nuestro Dios. Esa imagen que a través de los tiempos, a través de los siglos, nuestro Dios ha querido que el hombre la mantenga. Mas, sin embargo, el hombre ha buscado el mal, el hombre se ha apartado de nuestro Dios, se ha alejado de la presencia de nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios, que Dios manda a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos, no únicamente salvar al hombre, sino a los matrimonios que hay en este mundo. Dios quiere que vivamos en tranquilidad, en paz. Esa fue una de las razones por qué nuestro Dios hizo tanto aquel hombre y aquella mujer. ¿Para qué? Para que ambos caminaran juntos. A la mujer se le dice que se le hizo una pareja idónea para que acompañara a su marido. Y sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Ahora veamos el versículo 28. Dice la palabra de nuestro Dios allí,
y los bendijo Dios. Fíjense lo que hace nuestro Dios, la bendición de nuestro Dios, algo bien importante que Dios siempre ha deseado para con cada uno de nosotros. Cuando en la antigüedad, en el pueblo de Israel, cuando los niños nacían, se les daba la bendición de nuestro Dios. Ahora tenemos aquí que nuestro Dios tiene a Adán y tiene a Eva ante su presencia, y dice, y los bendijo Dios y díjoles: fructificar y multiplicar. Quiero que sepan que nuestro Dios no únicamente pensó en el matrimonio, no únicamente pensó en Adán y Eva, sino pensó también que esa familia se iba a multiplicar. Y sigue diciendo fructificar y multiplicar y henchir la tierra, dice sojuzgarla y señorear en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que nuestro Dios, cuando les hace la creación, quiero que sepan que aquella creación se las hace exclusivamente para aquel matrimonio, para que disfruten de las bendiciones de nuestro Dios. Ahora están ante la presencia de nuestro Dios, y lo primerito que nuestro Dios les dice: fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Así que nuestro Dios es un Dios, así como Él crió la tierra, le da a la mujer el privilegio de que dé la vida por medio de los hijos que iban a tener. Gloria sea nuestro Dios, que le dio a una mujer idónea, una mujer en el que cuando Adán la ve, inmediatamente dice: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego damos unos versículos adelante, el 2:24, donde nuestro Dios ya se está yendo hacia adelante y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y llegaráse a su mujer, y serán una sola carne. Quiero que sepa que nuestro Dios eso es lo que deseaba. No deseaba que fuera un Adán y una Eva, sino que al ver a Adán y a Eva los miraba como una sola carne, como si fueran uno solo. Y quiero que sepan que eso es lo que nuestro Dios siempre ha querido a través de los tiempos, aún en cada uno de nosotros. Desea que nuestro matrimonio sea una sola carne. Y la bendición de nuestro Dios está tan cerca de nosotros, nomás es que nos acercamos a nuestro Dios, y nuestro Dios va a bendecir nuestro matrimonio. Recordando que la relación que tuvimos con nuestro Dios, la relación vertical, donde Dios nos hizo una nueva criatura, donde nuestro Dios deposita de su Santo Espíritu dentro de nosotros, donde ya no es el egoísmo que está en nosotros, ahora es la bondad, la misericordia, y ahora ese amor, ese cariño que tenemos, ahora es una relación horizontal, donde con nuestro matrimonio tenemos que luchar por vivir lo mejor que se pueda. No somos dos, sino ahora somos una sola carne. Y sigue diciendo algo bien importante: después de que nuestro Dios hace aquella hermosa creación de que el hombre y la mujer, aquel Adán y Eva, nuestro Dios les da el privilegio, la dicha de que vivan como uno. Surge algo muy triste. En el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, quiero que sepan que se permitió a los hombres dar carta de repudio. Inmediatamente llegó el momento en que el pueblo de Israel empezó a crecer, y cuando creció también el pecado iba creciendo, y quiero que sepan que los hombres empezaron a divorciarse de sus esposas por cualquier razón. Así que en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, se permitió a los hombres dar carta de repudio, mejor dicho, hoy en día carta de divorcio. A la mujer, por ser incidente, dice, así el esposo despedía a la mujer de su casa. ¿Por qué? Aquella mujer era una mujer a lo mejor que no le agradaba al hombre ya más, y el hombre decidía: bueno, pues le doy carta de divorcio, me caso con alguien más. Y lo vamos a ver esto, cómo nuestro Señor Jesucristo aborda esta situación, y cómo los fariseos se acercan a nuestro Señor Jesucristo para preguntar si el divorcio es algo que le agrada a nuestro Dios, o el divorcio es algo que nuestro Dios está en contra. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Y si tiene tiempo en casa, yo le voy a recomendar que lea, por favor, todo lo que es Deuteronomio 24, ya que habla de las diferentes razones por las que el hombre daba carta de divorcio a la mujer, y algo que fue por la dureza del hombre. Dice primeramente Deuteronomio 24:1. Dice la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio 24:1. Dice: cuando alguno tomare mujer
y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe. Así que ya el hombre estaba dando carta de repudio o de divorcio por cualquier razón, tanto que las mujeres eran rechazadas por los hombres a diferentes consecuencias. Y una vez más tiene todo el libro de Deuteronomio, que se va a dar cuenta que muchas de esas cosas eran excusas nomás para que el hombre dejara a la mujer y pudiera casarse otra vez. Dice, le escribía carta de repudio, dice, y se le entregaba en su mano y la despedía de su casa. Así que por la dureza del hombre, aquel varón, aquel Moisés escribe y da autoridad a que los hombres puedan separarse o divorciarse de las mujeres. Y vamos a ver este concepto porque nuestro Señor Jesucristo se le acercan los fariseos y le hacen la misma pregunta que vamos a estar viendo en unos minutos. Ahora, más sin embargo, la palabra de nuestro Dios, hay un hermoso proverbio que dice el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 22. Fíjese bien lo que dice Proverbios 18, 22. Dice la palabra de nuestro Dios. El que halló esposa, halló el bien. Fíjense bien lo que el concepto de nuestro Dios cuando Él habla del matrimonio. Para nuestro Dios el matrimonio es algo sagrado, es algo que a nuestro Dios le agrada, que cuando un hombre haya a la mujer de sus sueños, dice, el que halló esposa, halló el bien. Así que hallamos la bendición de parte de nuestro Dios. A nuestro Dios le gusta que el hombre se case porque a nuestro Dios le da bella bendición. Así que nos dimos cuenta desde el huerto del Edén que nuestro Dios vio que Adán estaba solo y dice que le hizo una compañía. ¿Por qué? Porque a nuestro Dios le agrada que lo que Él crió esté en tranquilidad y en armonía. Quiero que sepan que cuando el hombre fracasa en el matrimonio es algo que no le agrada a nuestro Dios. Y ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, el concepto que nuestro Señor Jesucristo nos da sobre el divorcio y sobre el matrimonio. Vamos a la primera pregunta pensando en esto. ¿De qué manera Jesús defiende el matrimonio? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo defiende el matrimonio tanto en la antigüedad como en nuestros tiempos? ¿Por qué lo defiende? Porque es algo que Él formó, es algo que Él hizo y Él siempre está defendiendo a que la unión siempre esté firme, que haya ese compañerismo en ambos. A nuestro Dios no le parece cuando una persona busca el divorcio o la separación. ¿Por qué? Porque inmediatamente empiezan a ver los problemas. Y dice, ¿de qué manera Jesús defiende el matrimonio y aborda los abusos que conducen al divorcio? Quiero que sepan que hoy en nuestros tiempos, triste realidad, pero estamos viendo que miles y miles de familias, la puerta que han visto en cuanto hay algún problema en el matrimonio, se van inmediatamente al divorcio por X razón, a veces justa o injusta, pero en lugar de buscar la reconciliación, porque eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del ministerio de la reconciliación, Él viene a reconciliarnos con nuestro Dios y no únicamente a nosotros, sino ahora viene a que el matrimonio haya paz, haya tranquilidad, que haya ese reconcilio entre el hombre y la mujer. Ese es el propósito por el cual a nuestro Dios manda a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, dice la Biblia, que estábamos alejados, que estábamos en pleito con nuestro Dios, que éramos enemigos de nuestro Dios. Llegó nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente nos reconcilió con nuestro Dios. Bueno, ahora quiero que sepa que si tú estás batallando en tu matrimonio, tienes algún problema, lo importante es que ese varón de nuestro Dios, ese hijo de nuestro Dios que vino a la tierra, quiere reconciliar nuevamente tu matrimonio para que camines de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Pero también tienes que hacer tu corazón de acuerdo a como Dios desea que cada uno de nosotros seamos. Así que veamos lo siguiente. La defensa, porque hablamos, la pregunta dice, ¿de qué manera Jesús defiende el matrimonio? La defensa de Jesús en cuanto al matrimonio, dice, apela en términos positivos a la intención original de nuestro Dios para el varón y la mujer desde el principio de la creación. Nuestro Dios siempre ha querido
hasta en los mandamientos nos habla de que no hurtemos, de que no adulteremos, todo para que el hombre viva en armonía, viva en tranquilidad con nuestro Dios primeramente y también con nuestra esposa, con nuestros hijos. Así que es algo que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Así que cuando hablamos del divorcio, puede verse como una rotura trágica de la intención original de nuestro Dios. Quiero que sepan que si nuestro Dios es un Dios que desea que el matrimonio esté firme, cuando hablamos del divorcio, se siente así como algo que Dios no desea para el hombre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios siempre ha deseado que el hombre viva en tranquilidad y en armonía. Así que el divorcio es algo que nuestro Dios no le agrada, pero sin embargo por la dureza del hombre, aquel Moisés hizo este mandamiento. Así que el divorcio es lo opuesto a la reconciliación debido a que éste separa lo que está unido. Así que recuerden que a nuestro Dios siempre ha deseado que el hombre tenga esa unidad y que ambos, siendo separados, a lo mejor diferente cultura, Dios desea que cada uno de nosotros seamos una misma carne. Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo dice en el libro de Marcos capítulo 10. Y este es el concepto que nuestro Señor Jesucristo da a sus discípulos y a aquellas personas que estaban oyendo. El libro de Marcos capítulo 10, versículo 1. Y veamos la enseñanza. Dice la palabra de nuestro Dios, Marcos 10, 1. Y partiéndose de ahí, hablando nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, los seguidores que andaban con él, dice, y partiéndose de allí, vino a los términos de Judá y tras el Jordán. Y dice, y volviendo el pueblo a juntarse a él, dice, y de nuevo les enseñaba como solía. Así que nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que andaba, había gente que le seguía, pero también había personas que se acercaban a él para tentarle con alguna pregunta, y en esta ocasión no es algo diferente. Dice el verso 2, y llegándose los fariseos. Así que tenemos aquí a los fariseos que se acercan. Está nuestro Señor Jesucristo hablando de la palabra, enseñando, y se acercan los fariseos siempre con una pregunta capciosa para ver qué era lo que nuestro Señor Jesucristo mencionaba y decía. Y dice el verso 2, y llegándose los fariseos, le preguntaron. Aquí vienen, se acercan a Jesús y le preguntan. Y mire bien la pregunta, dice que venían para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Aquí vienen los fariseos, se acercan y le dicen a nuestro Señor Jesucristo, ¿crees que está bien que debe de divorciarse el hombre de su mujer? Y fíjense bien lo que contesta nuestro Señor Jesucristo. Una vez más vuelve al Antiguo Testamento y dice, mas él respondió y le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y yo creo que recordamos lo que mandó Moisés de repudiar, de carta de divorcio. Si por X cosa no le agradaba al hombre y la mujer, inmediatamente podía apelar para una carta de repudio o de divorcio y podía divorciarse sin ningún problema. Pero ahora le llegan a nuestro Señor Jesucristo, le hacen la pregunta y él contesta y dice, ¿qué os mandó Moisés? Y yo creo que para aquellos fariseos inmediatamente recordaban exactamente las palabras que les había escrito Moisés. Y dice el verso 4, y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Inmediatamente, creyendo ellos que tenían toda la razón, hacen la pregunta. Jesús les dice, bueno, ¿y qué dijo Moisés? Y ellos dijeron, pues Moisés dijo que está correctamente que podemos carta de divorcio a las mujeres. Pero ellos no esperaban la contestación que les iba a dar nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es en donde nuestro Dios es un Dios que renueva todas las cosas, que da una nueva identidad. ¿Y qué es lo que desea para el matrimonio? Y dice el verso 5. Y respondió Jesús y les dijo, fíjense bien la contestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos contestaron correctamente y dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Fíjense bien la contestación ahora de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen, bueno, contestamos magníficamente. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿saben qué? Moisés escribió ese mandamiento a consecuencia de la dureza de cada uno de ustedes. Así que inmediatamente es un choque para ellos. Dice el verso 6.
Se vuelve a ir a la creación. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo nuestro Dios. Fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo, contemplando el libro de Génesis, las primeras páginas, les vuelve a recordar a aquellos fariseos, pero al principio de la creación dice varón y hembra los hizo. Les recuerda que nuestro Dios es un Dios que ama el matrimonio y que Él fue el primero que tuvo el principio de crear a aquel hombre y aquella mujer para que vivieran como matrimonio. Y dice el verso 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Ahora aquí tenemos algo muy hermoso que nuestro Dios le recuerda, y quiero que sepan que son los textos que acabamos de leer del libro de Génesis 1 y Génesis 2, donde ahora les está diciendo hasta qué era lo que tenía que hacer el hombre, qué era lo que tenía que hacer la mujer, y para ellos no era noticia nueva, para ellos era noticia que ellos sabían. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían del Génesis, sabían de Adán y Eva, cómo los había creado nuestro Dios y las promesas que les había dado nuestro Dios. Y ahora cuando les dice eso, bueno, es excelente, esto lo sabemos. Y sigue siendo el verso 8. Y los que eran dos serán hechos una carne. Recordamos nuevamente, estas son palabras que los fariseos saben, no es algo nuevo para ellos. Así que no son más dos, sino una sola carne. Así que nuestro Dios se está refiriendo al principio de la creación, donde creó aquel Adán y aquella Eva. Y recuerden que nuestro Dios, desde el principio de la creación, deseaba que aquel hombre y aquella mujer permanecieran en unidad y que trabajaran juntos ante la presencia de nuestro Dios. Le dio a todo el huerto para ellos, que se enseñorearan de las aves de los cielos, de los peces de la mar, de las bestias. Todo ello era exclusivamente para aquel matrimonio, para aquella primera pareja que nuestro Dios deseaba. Y nuestro Dios dijo, no serán dos, sino una sola carne. Y nuevamente los fariseos, oyendo la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y aquella gente alrededor también viendo qué era lo que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9, Marcos 10:9, dice, pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Nuevamente, esto es lo que a Dios le agrada. Lo que Dios juntó, que no lo separe o que no lo aparte el hombre. Cuando llegamos al altar, cuando nos casamos, cada uno de nosotros llegamos, pedimos la bendición de nuestro Dios y muchas de las veces pensamos en el concepto o no entendemos las palabras que se dicen. A veces decimos hasta que la muerte nos separe. Mas sin embargo, cualquier problema, cualquier angustia, inmediatamente el hombre o la mujer gana para diferentes rumbos y su primera puerta es el divorcio. Cuando la palabra de nuestro Dios nos está diciendo, pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Así que si Dios nos ha juntado el matrimonio, no hay razón que ningún hombre o ningún obstáculo lo separe. Y sigue diciendo el verso 10. Dice, y en casa lo volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Los discípulos se quedaron un poquito con preguntas. Y cuando llegan a casa, inmediatamente le vuelven a hacer la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Lo que dijiste ya, ¿por qué lo dijiste? ¿O qué quiere decir? Y fíjense bien lo que le contesta nuestro Señor Jesucristo en el verso 10. En el verso 11, dispense. Y Él les dice, fíjense bien aquí donde está el concepto que trae nuestro Señor Jesucristo, ahora con una mentalidad muy diferente, que era la que nuestro Dios tuvo desde el principio, pero ahora para los discípulos es algo nuevo que no entienden el total, pero nuestro Dios ahora nos está diciendo si Él desea que el hombre se divorcie, si Él desea que haya una carta de repudio o si eso es algo que a nuestro Dios no le agrada. Y dice el verso 11. Y Jesús les dice, cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Wow, aquí está la diferencia. Aquí está lo que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Dice, ¿saben qué? Si ustedes se divorcian de su esposa, tengan mucho cuidado, dice, comete adulterio contra ella. Así que dice, y les dice, cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra,
comete adulterio. Así que no puedo separarme yo de mi esposa y decir, sabes que por X razón yo ya me quiero separar de mi esposa, y inmediatamente va y se casa con otra, dice que está cometiendo adulterio. Así que nuestro Dios aquí está prohibiendo que el hombre vaya y se divorcie e inmediatamente se case con otra. Y quiero que sepan que hoy en día es lo que está surgiendo mucho en nuestros tiempos, donde la persona decide, bueno, pues ya no me gusta estar con ella, y va y busca otra persona y se casa. Y la palabra de nuestro Dios nos está diciendo, y Él le dice, cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Así que tenemos que tener nosotros mucho cuidado. De alguno de nosotros, solo que no sea por las razones que vamos a ver ahorita, pero si alguno decide separarse de su esposa, quiero que sepan que no puede volver a casarse si no comete adulterio. ¿Por qué? No porque lo digo yo, sino el mismo Jesucristo en su palabra lo dejó bien escrito. Dice, cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. ¿Qué nos está diciendo esto? Entonces, que cuando tenemos algún problema, el divorcio no es la solución. Y nuevamente, si nuestro Señor Jesucristo es el que tiene el ministerio de la reconciliación, yo creo que ese ministerio de la reconciliación también surge entre el hombre y la mujer. Sigue siendo ahí el siguiente verso. Ahora hablando de la mujer, y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Entonces está hablando del uno, tanto el hombre como la mujer. Si se separan, se alejan y va y se vuelve a casar, dice que comete adulterio. ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros? Entonces, que tenemos que luchar para que la relación que tenemos con nuestro esposo, nuestra esposa, sea una relación que le agrade a nuestro Dios, y que no hay escape, que el divorcio no es una puerta para decir ya no aguanto a mi esposa, tenemos problemas, no, sino que tenemos que buscar una solución para llevarnos bien el uno con el otro. Ahora, esto es el ministerio de la reconciliación. Así como nuestro Dios nos ha reconciliado por medio de nuestro Señor Jesucristo, a que lleguemos a Él, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha reconciliado, nos ha juntado. Bueno, cuando hay problemas en el matrimonio, quiero que sepan que la misma situación ocurre, pero llega la palabra de nuestro Dios, es la que nos ha cambiado, es la que nos hace una nueva criatura, de tal manera que dijo aquel varón de Dios, aquel Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de nosotros. Cuando hay problemas en nuestro matrimonio, cuando estamos batallando, es porque no estamos dejando que nuestro Señor Jesucristo sea el que domine nuestra vida. Ha crecido nuevamente en nuestro yo, donde no voy a dejar que mi esposa me gane, o a la viceversa, y entonces tenemos el problema y se va separando de tal manera que se llega al divorcio. Inmediatamente se busca una nueva pareja, y una vez más dice la palabra de nuestro Dios que comete adulterio. Así que tengamos mucho cuidado, como varones que somos de nuestro Dios, tenemos que vivir en integridad para nuestro Dios. Las hermanas que tienen a su esposo tienen que vivir en integridad ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a nuestro Dios no le agrada a que el hombre se separe. Ahora veamos el mismo concepto, pero en otro evangelio, en el libro de Mateo capítulo 5. También hablando de nuestro Señor Jesucristo, a consecuencia del matrimonio, dice 5:27. Mateo 5:27, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás. Yo creo que algo bueno que en el mandamiento de nuestro Dios, en los 10 mandamientos, aparece no adulterarás. Y estamos hablando tanto el hombre como la mujer, donde nuestro Dios desea que el hombre se entregue a su esposa y su esposa a su esposo. Y dice, no adulterarás. Y sigue diciendo, verso 28. Y algo que queda muy importante para cada uno de nosotros, porque creemos que a veces el adulterio es únicamente en el acto, pero puede ser también en nuestra mente. Dice, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Entonces nuestro Dios se va a un paso más adelante, que no únicamente el adulterio se puede hacer
primeramente cuando un hombre y una mujer salen por ahí, se van y cometen adulterio, sino también mentalmente se puede hacer un adulterio, donde tenemos que tener cuidado. Recordemos que nuestro cuerpo y alma deben de ser para nuestro Dios. Ahora nuestro Dios desea la pureza del hombre, desea la pureza de la mujer, que su vida esté consagrada primeramente a nuestro Dios, y que el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. Eso es algo que nuestro Dios siempre ha deseado en cada uno de nosotros. Dentro de nuestro corazón, lo que debe de estar es únicamente a la mujer con la cual le hemos prometido que vamos a estar casados por toda la vida. Y eso es lo que a nuestro Dios le agrada, que el matrimonio viva siempre en armonía. Así que sigue diciendo el texto nuevamente. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella y en su corazón. Y esto es para el hombre y esto es para la mujer. ¿Cuántas de las veces podemos ver a una mujer y dice la palabra de nuestro Dios que tengamos mucho cuidado, porque si vemos a aquella mujer que está ante nuestros ojos para codiciarla, dice que ya hemos cometido adulterio? Y sigue diciendo el verso 29. Muchas de las veces lo usamos como broma, a lo mejor este texto, pero quiero que sepan, dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, si a consecuencia a veces usamos una frase o un dicho a lo mejor muy mexicano, me estoy echando un taco de ojo. ¿Por qué? Porque andas mirando a la mujer ajena. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, así que cuidado. Hay un canto que cantan los niños muy hermoso, dice, cuidado los ojitos al ver, porque Dios está en el cielo y mira abajo. Cuidado con nuestros ojos, cuidado con nuestras manos. Y sigue diciendo, por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no quede todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Así que la palabra de nuestro Dios es muy clara, nos está diciendo, ¿sabes qué? Cuidado con lo que tú estás viendo. ¿Por qué? Porque puedes ofender al que vive dentro de ti. Y recuerden que ahora somos morada del Espíritu Santo, donde lo que vemos y algo más que nuestros vecinos, nuestros familiares, siendo nosotros la luz del mundo, inmediatamente empiezan a observar lo que estamos haciendo, que podemos hacer que una persona se pierda a consecuencia de que nuestros ojos andan viendo lo que no debe de ver. Dice el verso 30. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Así que aquí nuestro Dios está advirtiendo de que todo nuestro cuerpo, y acuérdense que acabamos de mencionar en la lección pasada, de que el yo ya no vive dentro de nosotros, que el que vive ahora es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora lo que deseábamos hacer ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque Él vive dentro de nosotros. Y como Él vive dentro de nosotros, ahora vivimos en santidad. Y nuestro Dios mira a cada uno de nosotros y desea vernos íntegros ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos representando ese reino de nuestro Dios aquí en la tierra. Así que cuando nuestro Dios ve nuestro matrimonio, cuando nuestro Dios ve a tu esposa, cuando nuestro Dios te ve a ti, quiere verlos en unidad y en tranquilidad. Y quiero que sepan que esta fue la oración de nuestro Señor Jesucristo también, de que viviéramos en unidad. Él desea que todos los matrimonios de la iglesia vivan en unidad, en santidad, de tal manera que ese es el propósito que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Dice el 31, Mateo 5:31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Dice el 32, mas yo digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Así que la única razón de la que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo que puede haber un divorcio es a consecuencia de algún adulterio entre ambos. Y todavía aún así
nuestro Dios busca el perdón entre ellos, el arrepentimiento, para que nuevamente puedan trabajar para la honra y gloria de nuestro Dios. Dice la segunda pregunta: ¿qué es lo que Pablo dice? Ahora vamos a ver el concepto de Pablo, en qué nos ayuda. Dice, ¿qué es lo que Pablo dice que se define al matrimonio cristiano? Vamos a ver un matrimonio cristiano y vamos a ver hacia dónde lo señala. Vamos a, primeramente, el libro de Efesios, la carta de Efesios. Y vamos a ver ahora cómo Pablo nos enseña que debe de ser el matrimonio. Un concepto que lo relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 22. Ahora veamos el concepto que nos da Pablo a cada uno de nosotros sobre el matrimonio. Dice el 22. Primeramente el 22 nos dice algo muy hermoso. Efesios 5, 22. Las casadas, dice la palabra de nuestro Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y quiero que sepan que este concepto aquí en Estados Unidos se ha batallado mucho tanto con el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque a ambos se ha vivido un concepto de liberalismo donde el hombre puede hacer lo que quiera y la mujer puede hacer lo que quiera, aunque vivan en la misma casa. Y dice, las casadas, hablándole primeramente a las mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y yo sé que muchas veces la palabra sujetas es una palabra muy fuerte, mas sin embargo nuestro Dios, por medio de Pablo, está diciendo que la mujer debe estar en sujeción con su esposo. Yo creo que si vemos todo el libro de Efesios nos damos cuenta que nuestro Dios es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Así de la misma manera dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Y es un concepto difícil de entender, pero es lo que la palabra desea para con cada uno de nosotros. Para que el matrimonio crezca sano, debemos de estar en sujeción los unos con los otros. Dice el 23. Porque el marido, lo que mencionaba ahorita, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hoy en día se vive mucho el problema de que quién es el que tiene el control. Cuando la palabra de nuestro Dios no nos habla de un control, sino únicamente nos está diciendo que el marido es la cabeza del hogar y que la mujer debe estar en sujeción. Si viviéramos de acuerdo al concepto de la Biblia, yo creo que tendríamos menos divorcios en nuestros tiempos, sino que dejaríamos que nuestro Dios sea el que domine nuestra vida. Sigue diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Pero también quiero que sepan que así como nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, dice la palabra de nuestro Dios, que Él dio su vida por la iglesia. Y quiero que sepan que hoy en día, a lo mejor como varones que somos, no estamos haciendo el trabajo que se necesita hacer de dar nuestra vida por nuestra esposa, de que la mujer se sienta segura, de que haya seguridad en la casa, de que seamos el ejemplo de la casa. Y muchas de las veces al ver nuestras esposas que no estamos haciendo el papel que la Biblia quiere que hagamos, muchas de las veces a consecuencia de ello tenemos los problemas que hoy en día nos estamos enfrentando. No estamos siendo el esposo que debemos de ser, no estamos siendo el padre que debemos de ser. Se desespera la mujer e inmediatamente empiezan a ocurrir diferentes situaciones difíciles, que la primera puerta es el matrimonio. Se olvidan de Jesús, se olvidan de los conceptos religiosos y van ante las cortes a pedir un divorcio. Así que, porque el marido es cabeza de la mujer. Así que yo en esta mañana yo le digo a los hombres, seamos el hombre, el esposo que Dios desea que seamos. A las mujeres, sean las esposas que Dios desea que ustedes sean. Así que como varones, pongámonos en alto y tomemos el papel de esposos, de proteger a nuestra esposa, de amar a nuestra esposa, de que ella se sienta segura en el hogar donde cada uno de nosotros mora. Dice el 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que la iglesia, quiero que sepan que
muchas de las veces la iglesia no quiere estar sujeta a nuestro Señor Jesucristo y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hay cosas que la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de hacer y la iglesia dice no hacerlas. Bueno, ahora las casadas está diciendo estén sujetas a su marido, así como la iglesia debe de estar sujeta a nuestro Señor Jesucristo. Que este ejemplo sea de grande bendición para con cada uno de nosotros. Dice el 25. Maridos, ahora nos habla a los hombres. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y este es un ejemplo grande y muy poderoso. Si luchamos por ello, quiero que sepan que nuestros matrimonios van a caminar en armonía como nuestro Dios desde el principio de la creación ha deseado. Y una vez más, no sé si estamos viendo primeramente de qué manera estamos a manera vertical con nuestro Dios, donde servimos a nuestro Dios, sí, pero no es únicamente servir a nuestro Dios. Ahora que le hemos conocido, estamos casados, ahora nos toca la horizontal de que también tenemos que estar en paz en este momento con nuestra esposa. Maridos, amen a vuestras mujeres y usted sabe exactamente el propósito que Dios desea con usted y cómo debe de tratar a su mujer. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera amó nuestro Señor Jesucristo a la iglesia? Fue un amor tan grandísimo que dice que fue y se entregó, dio todo por ella. ¿Por qué? Aun cuando podemos decir, y lo vemos desde la antigüedad, aun cuando el pueblo fue rebelde, aun cuando el pueblo le dio la espalda a nuestro Dios, Dios siempre siguió amando a Israel. Ahora, a cada uno de nosotros, amemos a nuestra esposa y yo le aseguro que del momento que usted entregue el todo por ella, ella se va a dar cuenta y ese amor va a volver hacia usted. Dice el verso 26. Para santificarla, limpiándola en el abrazo del agua por la palabra de nuestro Dios. Es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él viene, da su vida, la entrega por la iglesia. Ahora cada uno de nosotros, cada uno al comportarnos de la manera que Él desea. ¿Por qué? Porque nos hizo nuevas criaturas, porque desea que seamos una nueva familia, que seamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, que hagamos el matrimonio ejemplar, tanto en la iglesia, tanto en nuestra comunidad, de tal manera que los hombres de alrededor vean lo que estamos haciendo y ellos glorifiquen a nuestro Padre Celestial por medio de la acción de nuestro matrimonio. Dice el 27. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Ahora, quiero que sepan que cada uno de nosotros podemos decir que presentamos a nuestra iglesia como a nuestra esposa como una mujer gloriosa, de que tú amas a ella. Y decía el libro de los cantares, ¿verdad? Él es mío y yo soy de ella. Así que es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros, que tú le puedas decir a tu esposa, yo soy tuyo y tú eres mío. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con la iglesia, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es lo que desea nuestro Dios del matrimonio. Si tú eres una persona que vives en santidad, gloria sea a nuestro Dios. Pero la santidad no se termina ahí. Tu matrimonio tiene que vivir en santidad. Todavía no hablamos de los hijos, pero quiero que sepan que cuando ellos vean que tu matrimonio vive en santidad, tus hijos van a glorificar a Dios. Cuando ven lo opuesto en el matrimonio, entonces empezamos a tener los problemas. Así que yo en esta mañana te digo que si no vives de la manera que Dios desea, es el momento en el que dejes que el que puede reconciliar todas las cosas viva en ti, para que vivas en tranquilidad. Dice Tito, allá adelante, Tito también nos da un consejo muy hermoso. Pablo, hablándole a Tito, dice: miren el concepto que da la palabra de nuestro Dios. Tito 2:4. Tito 2:4 dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Fíjense bien lo que
Es una cadenita donde una mujer prudente va a enseñar a las jóvenes a que sean mujeres prudentes, que cuando ellas se casen les van a enseñar cómo deben de portarse ante la presencia de sus esposos. Eso es algo bonito, porque si una mujer no es prudente, a veces, a veces las mujeres que no son prudentes le andan dando consejos a las mujeres que apenas se acaban de casar. ¿Cómo puede ser esto? Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que las mujeres prudentes le enseñan a las jóvenes de cómo deben de vivir en su matrimonio. Dice que enseñen a las mujeres a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Así que es una cadenita donde nuevamente nuestro Dios no únicamente desea el matrimonio. Próximas escuelas vamos a hablar de los hijos, donde él desea que el matrimonio sea un matrimonio firme y también los hijos que están alrededor sean hijos prudentes que amen a nuestro Dios. Esto es lo que Dios desea de las familias, de todo el mundo, que sean familias que aman a nuestro Dios. Pero ¿dónde empieza? Primeramente empieza con el yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. Ese yo se aleja y ahora Cristo vive dentro de nosotros. Ahora vivimos en el matrimonio. ¿Quién vive en el matrimonio? Nuestro Señor Jesucristo. Somos transformados, somos una nueva criatura, tenemos una nueva identidad y ahí en adelante entran nuestros hijos a estar ante la presencia de nuestro Dios con algo hermoso porque somos el ejemplo de la casa. También nos dice Primera de Pedro 3:7. También Pedro nos da un concepto muy hermoso. 3:7. Dice, vosotros maridos, una vez más hablando a los esposos. Dice, vosotros maridos, Primera de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos semejantemente habitar con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como un vaso frágil. Así que tengamos mucho cuidado porque la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que la mujer es como un vaso frágil en el que le toca al hombre cuidar de ese vaso frágil. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Y como a herederas juntamente de la gracia de la vida. Así que quiero que sepan que nuestro Dios ha dado el privilegio de que el que halló esposa halló el bien, la misericordia de nuestro Dios. Ahora son como brazos fáciles y también herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean ¿qué? Impedidas. Muchas de las veces tenemos un matrimonio donde está en pleitos y luego clamamos a nuestro Dios y dice la palabra de nuestro Dios que si nuestro matrimonio no está sólido, no está firme, no está bien, dice que nuestras oraciones no van a salir de este techo. Así que si queremos bendición para nuestros hijos, que les vaya bien a nuestros hijos y luego le pedimos a nuestro Dios por bendición hacia nuestros hijos, primeramente nuestro matrimonio tiene que estar bien ante la presencia de nuestro Dios para que esa oración, cuando vaya ante la presencia de nuestro Dios, sea recibida ante la presencia de nuestro Dios. Así tengamos mucho cuidado, porque si nuestro matrimonio está en pleito día y noche y luego clamamos a nuestro Dios, dice que esa oración no va a llegar ante la presencia de nuestro Dios. Así que en esta mañana yo invito al matrimonio, ¿verdad? Que piensen en eso. Queremos que nuestras oraciones que pedimos por nuestros hijos lleguen ante la presencia de nuestro Dios. Primeramente vivamos un matrimonio en armonía, no estar pensando inmediatamente cuál es la puerta para el divorcio y a ver con quién me caso ahora. No, ¿por qué? Porque eso no es lo que nuestro Dios le agrada. Que nuestra mente, que al ver a cualquier mujer que pase alrededor nuestro, en nuestra mente siempre esté consagrada a nuestro Padre Celestial. Ahora veamos la pregunta número 3. Dice, ¿está usando las herramientas de la reconciliación para sanar y fortalecer el matrimonio? Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cuáles son estas herramientas? Son sencillas y son dos herramientas. Las herramientas cristianas de la reconciliación son el arrepentimiento y el perdón. Y quiero que sepan que es muy fácil hablar del perdón y del arrepentimiento, pero cuando ya llegamos a algo concreto se pone muy difícil. Pero quiero que sepan que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, llegó nuestro Dios, perdonó nuestras faltas, siempre y cuando nosotros busquemos el arrepentimiento. En el matrimonio, quizás a través de los años del matrimonio van a pasar algunas cosas que
que no nos van a gustar, pero si no buscamos el perdón de nuestra pareja o a la viceversa, vamos a sufrirla. Busquemos estas dos herramientas, que es el arrepentimiento. Cometiste algo malo, busca el arrepentimiento y busca también el perdón tanto de tu esposa como o de tu esposo y también el perdón de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que da oportunidades siempre y cuando el hombre le busque. Y nuevamente, si tú estás batallando en tu matrimonio, busca el perdón, busca el arrepentimiento, platica con ella, porque el que debe de morar dentro de nuestros matrimonios como cristianos debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo mora dentro de nosotros, yo creo que vas a ver soluciones muy positivas. He visto personas que han llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo como matrimonios divorciados o a punto de divorciarse. Y el escritor de la escuela nos habla de su vida personal, de sus padres, pero como pastor, he visto situaciones en que llegan a punto de divorciarse, llega la palabra de nuestro Dios y gloria sea nuestro Dios que vuelve a unir a esa pareja, porque nuevamente nuestro Dios no es un Dios que le gusta el divorcio. Nuestro Dios es un Dios que le gusta la unidad, que se viva en paz, en tranquilidad y que seamos esa luz para el mundo. Así que si tu matrimonio está pasando por estos momentos difíciles, platiquen, hablen y no hablen como el yo, sino como nuestro Señor Jesucristo vive dentro de nosotros. Quiero que sepan que hay mucha oportunidad. Cuando Dios es el que toma el control de nuestras vidas, puede haber soluciones. Mientras Jesús no tome el control de nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que vamos a echarnos una palabra con la otra y llegamos a nada. Pero cuando Jesucristo controla nuestras vidas, que es el nuevo yo, la nueva criatura, entonces las cosas cambian. Ahora, hay tres preguntas que aparece una línea en los renglones. La primera dice, y revise a ver si agarró las contestaciones bien. Lo que Dios juntó, la palabra juntó es la que va en la línea. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si Dios te ha juntado con tu esposo, con tu esposa, que no lo separe el hombre. Busca soluciones, acércate al altar, clámale a Dios por tu esposo, por tu esposa, porque lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. La número 2, el dominio, y es la palabra que va en la línea, el dominio y la manipulación han deformado desde hace mucho tiempo lo que Dios ha bendecido. Y tengamos mucho cuidado porque el enemigo siempre está en contra del matrimonio. Y lo vimos desde el principio de la creación, con aquella Eva y con aquel Adán. Hasta nuestros tiempos todavía ese enemigo va y toca nuestros hogares, nuestros matrimonios. Y a consecuencia de cosas que pasan, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la bendición de nuestro Dios se aleja. Número 3. Las herramientas divinas del arrepentimiento y el perdón son recibidas y practicadas. Y acuérdense que dijimos que las herramientas, el arrepentimiento y el perdón. Y estas herramientas divinas del arrepentimiento y del perdón son recibidas y practicadas. Las recibimos y también las practicamos. El Señor perdonó nuestras faltas y nosotros también perdonamos a veces las faltas de nuestro marido, nuestra esposa. En esta mañana deseo algo maravilloso para usted. Primeramente, si está pasando por un momento difícil en su matrimonio, yo creo que nuestro Dios desea que Él sea el centro de ese matrimonio porque Él viene a hacer todas las cosas nuevas. Que el Señor te bendiga.